Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Benítez y hoy vamos a crear un procedimiento para crear gráficos fácilmente desde el editor de Visual Basic. Para eso me he creado tres caminos aleatorios con números aleatorios que van desde el -1 hasta el 1. Esto lo consigo multiplicando la función aleatorio por 2 y restándole 1, ¿vale? El primer problema con el que nos vamos a encontrar cuando queramos crear gráficos desde el editor de Visual Basic es que a veces tendremos seleccionada una casilla, por ejemplo esta, en la que tengamos celdas adyacentes ocupadas. Entonces nos va a seleccionar todo lo que hay adyacente y esto es un problema, ¿vale? Si yo selecciono esta celda voy a seguir teniendo el mismo problema, ¿vale? En cambio, si selecciono una celda que no tiene nada alrededor, me va a insertar ya un gráfico en blanco y este tiene que ser nuestro primer objetivo. Entonces, para esto abrimos el editor de Visual Basic, insertamos un nuevo módulo y vamos a crear una función que le vamos a llamar celdas adyacentes vacías, función de un rango, range, y esto nos va a devolver un sí o un no, verdadero o falso. Por eso usamos una variable booleana. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es with rango and with. Entonces ahora tenemos que comprobar que todas las 8 celdas que hay alrededor, las 8 celdas, estén vacías. Esto lo vamos a ir haciendo con .offset del objeto range. Entonces vamos a poner de -1 -1 es igual a cadena vacía y copiamos esto, 2, 3, 4, vamos a hacer un salto de línea, 5, 6, 7 y 8. Escribimos den y ahora vamos a ver, -1 -1, -1 0, -1 1, 0 -1, 0 1, la 1 -1, la 1 0 y por último la 1 1. Vale, entonces si todas estas celdas están vacías, entonces el valor de esta función va a ser igual a true. Y si no, el valor de esta función va a ser igual a false. If, vale. Entonces ahora, para probar esto, lo que vamos a hacer es crear un procedimiento. Set rango igual a activeCell y no, más fácil. Varbool as boolean, varbool es igual a celdas adyacentes vacías en función de activeCell y por último debug.print varbool. Entonces, si yo ahora me sitúo en esta celda, esto nos tiene que devolver un verdadero. En cambio, si yo me sitúo en esta celda, nos tiene que devolver un falso, porque tiene algo alrededor. Si me sitúo en esta celda, nos tiene que devolver también falso. ¿Vale? Falso. Bien. Problema. Que si yo me sitúo aquí, pues nos va a dar un error. ¿Vale? ¿Por qué nos da un error? Porque estamos haciendo referencia al rango 0, 0, que no existe.
Bien, entonces esto lo vamos a solucionar. Vamos a poner aquí un rango con mayúscula. Vamos a solucionarlo poniendo un error go to etiqueta. Esto es una chapuza, pero para esta función es más que suficiente. ¿Vale? Entonces si yo ahora me sitúo en la celda A1, ya no nos debería dar un error. Efectivamente, nos dice que es falso. Vale. Bien, ahora vamos a crear otra función que le vamos a llamar rango adyacentes vacías, que va a depender de un rango range y nos va a devolver un rango, ¿vale? Entonces, lo primero, if si las celdas adyacentes del rango están vacías, o sea, si esto es igual a verdadero, entonces lo que va a hacer es que set rango adyacentes vacías igual a rango. Salimos de la función y se acabaría todo. Que no, pues entonces tenemos que crear dos variables de bucle. Una variable booleana y empezamos with rango en with. Vale, aquí nos vamos a meter en un bucle while y mientras la variable booleana sea igual a falso, pues le vamos a decir que haga cosas. Entonces la idea es que si yo estoy en esta celda, se desplace una hacia la derecha, compruebe si todas están vacías, si no están vacías, baje una celda. Vuelvo a hacer la comprobación y si no están vacías, pues se desplace una a la derecha. Y luego otra hacia abajo, así hasta que llegue a una en la que está vacía. Todo alrededor, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, lo primero al entrar en este bucle while es que i es igual a i más 1. Entonces ahora, si celdas adyacentes vacías en función de .offset, en función de j,i es igual a true, then varbool es igual a true en div. Entonces ahora si la variable booleana es igual a false, entonces j es igual a j más 1. Ahora, if celdas adyacentes vacías en función de .offset en función de j,i es igual a true, entonces nuestra variable booleana la cargamos con un true. Vale, entonces esto va a estar dando vueltas hasta y sumando uno a i y uno a j hasta que obtengamos un valor con j y con i que no tenga nada alrededor. Cuando sale del bucle while lo que tenemos que hacer es set rango adyacentes vacías igual a .offset en función de i más 1, j más 1 en with. Y ahora probamos esto. Vale.
Entonces lo que vamos a hacer es dim rango as range, set rango igual a rango adyacentes vacías en función de active cell. Y por último, rango.select. Bien, entonces si yo ahora me sitúo en la celda A1, ejecuto esto, vemos cómo se ha seleccionado la celda H9, porque es la primera que he encontrado en la que no hay nada alrededor. Vale. Si yo ahora me sitúo en esta celda, por ejemplo, vuelvo a ejecutar, se ha desplazado a la H18. ¿Vale? Entonces ya hemos conseguido nuestro primer objetivo, que es situarnos en un sitio, en una celda donde no haya nada alrededor. Entonces ahora ya podemos pasar al procedimiento para crear el gráfico. Vamos a llamar gráfico XY. ¿Vale? Va a depender en principio de un tipo de gráfico, as XL chart type, y ya está. Bueno, no, vamos a poner ya de paso, ya que estamos, ancho el alto, la distancia en puntos que hay desde arriba y la distancia en puntos que hay desde la izquierda. Entonces ahora, lo primero, vamos a crearnos una variable de bucle que luego nos va a hacer falta. Bien. Vamos a crear un rango. Vamos a seleccionar la celda A1. Le vamos a decir que set rango igual a rango adyacentes vacías en función de active cell. Y por último, rango.select. Vale, ya hemos seleccionado una celda que no tiene nada alrededor, y ahora tenemos que crear un gráfico. typesheet.shapes.addChart.select. Seleccionamos el tipo de gráfico, ActiveChart.chartType igual a tipo de gráfico. Para eso hemos creado la variable aquí. ActiveChart.ApplyLayout 1. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar la anchura, la altura, la distancia desde arriba y la distancia a la izquierda. Entonces, para eso escribimos ActiveSheet.Shapes en función de ActiveSheet.Shapes.Count para seleccionar el último gráfico que se ha creado, independientemente de cómo se llame. Y le vamos a decir que punto width es igual a width. Copiamos y pegamos esto 3 veces más. Entonces ahora height es igual a nuestra variable. El top es igual al top de nuestra variable. Y el left
es igual al left de nuestra variable. De esta forma la vamos a poder colocar donde nosotros queramos. Vale, entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a decir, ¿dónde está? En este procedimiento call gráfico xy en función de xl, xy, vamos a ponerle, por ejemplo, de ancho 400, de alto 200, de distancia en puntos 0 desde arriba y 100 de la izquierda, ¿vale? Ejecuto y nos ha creado un gráfico pues como le hemos pedido, la anchura, la altura y con los puntos hacia arriba que hemos pedido y hacia la izquierda que hemos pedido, ¿vale? Si nosotros ahora cambiamos y ponemos aquí, por ejemplo, 200, aquí 400, aquí 300 y aquí 200, pues nos va a crear un gráfico diferente, ¿vale? Ahí está nuestro gráfico. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es pues incluir aquí más argumentos, ¿vale? Vamos a incluir un vector de rango de datos, range y coma un vector de rango para el eje X, range y hasta aquí. Entonces ahora en nuestra variable n tenemos que medir el número de elementos que contiene la matriz del vector de rango de datos, ¿vale? Entonces ponemos n es igual a count vector de rango datos. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es, después de estas líneas, vamos a dejar aquí un buen espacio, active chart punto series collection punto new series, active chart punto series collection 1 punto values es igual a vector rango de datos 1. Active chart punto series collection 1 punto xvalues es igual a vector rango x en función de 1. Y con un bucle for lo que le vamos a decir for i igual a 2 to n xi es que cree nuevas series mientras haya nuevas series que crear. Tabulamos esto y cambiamos los unos por is. Bien, entonces vamos a probar esto. Rango x vector range, rango y vector as range, redim rango x en función de 3 porque tenemos 3 series, redim rango y en función de 3. Vale, ahora los rangos de las x van a ser el primero desde la celda A3 hasta la celda A103, el segundo desde la celda C3 hasta la celda C103 y el tercero desde la celda E3 hasta la celda E103. Bueno, pues escribimos rango x1 es igual a range cels 3,1 cels 103,1 set
poner porque como es un objeto, si no tendremos un error. Entonces ahora copiamos esto, lo pegamos 2 veces, el rango 2 y el rango 3. El rango 2 lo tenemos en la columna 3 y el rango 3 lo tenemos en la columna 5. Y lo mismo para los rangos i, solo que ahora tenemos que poner set rango i en función de 1 es igual a range cells 3,2 porque empieza en la columna 2, cells 103,2. Copiamos esto. Entonces ahora 2, aquí 3, aquí es la 4, aquí es la 6, aquí es la 4 y aquí es la 6. ¿Vale? Pasamos como argumentos el rango i como de primero, vector, y el rango x, vector de segundo. Bien. Vamos a ponerlo esto para que sea un poco más visual, así. Y ejecutamos. ¿Vale? Bueno, pues ya casi tenemos nuestro gráfico. ¿Qué más podemos querer modificar con bastante frecuencia? Pues por ejemplo los nombres de las series. Entonces vamos a decirle que también nos pase un vector de nombres as string. Vale, entonces ahora para la primera serie, si vector de nombres 1 es diferente de cadena vacía, entonces lo que vas a hacer es que ActiveChart.series collection 1.name es igual a vector nombres 1. Y si no, ActiveChart.legend.legendEntries en función de 1.delete para que si este nombre está vacío, nos lo borre. Bien. Entonces, ahora dentro del bucle, lo que tenemos que decir es que si vector nombres 1 es diferente de vacío, entonces ActiveChart.seriesCollection en función de i.name es igual a vector nombres en función de i. ¿Vale? Solo lo tendríamos que borrar una vez. Ahora lo vemos. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Vamos al procedimiento de prueba. Añadimos un vector que se llame nombres de tipo string. Lo redimensionamos en 3. Y escribimos nombres en función de 1 es igual a camino A, por ejemplo. Nombres en función de 2 es igual a camino B. Y nombres en función de 3 es igual a camino C. Vale. Vamos a ponerlo aquí, que nos lo va a pedir como argumento del vector nombres. Y ejecutamos. Ejecutamos y ahora se llama camino A, camino B y camino C. En cambio, si el nombre 1 es una cadena vacía,
no nos saca los nombres, ¿vale? Si el nombre 1 sí que se llama de alguna manera y el nombre 2 no, pues el nombre 2, el marcador del nombre 2 va a salir vacío. Bien. Bueno, pues vamos a seguir añadiendo propiedades a nuestro gráfico. Lo siguiente que podemos hacer, ahora ya opcionales todos, ¿vale? Entonces vamos a poner opcional líneas as boolean. Y con esto lo que vamos a decir es si queremos que los puntos estén unidos por líneas o no. Esa es nuestra intención. Entonces, para la primera serie, if líneas es igual a true, entonces if chart punto series collection 1 punto format punto line punto visible igual a true. Y para las siguientes, pues 3/4 es lo mismo, solo que ahora para la iésima serie. Entonces ahora le vamos a decir que si queremos líneas, vamos a darle un poco más de anchura para ver si se pueden ver las líneas. ¿Vale? Bueno, no se ve mucho, aquí en esta serie se ve, ya se empiezan a ver, ¿vale? Estarían las líneas. Si en cambio nosotros aquí ponemos false, pues vemos que no nos dibuja las líneas. Otra cosa que podemos modificar con bastante frecuencia, el título. Entonces escribimos opcional, porque es opcional, título as string. Y lo que vamos a decirle, si título es diferente de vacío, entonces ActiveChart punto chart title punto text es igual a título, y le vamos a poner otro tamaño que a mí siempre me parece bastante grande, el que viene por defecto, chart title punto format punto text frame 2 punto text range punto font punto size es igual a 12, que me parece que está bastante bien. Y si título, no he bloqueado las mayúsculas, y si la variable título contiene cadena vacía, a ver qué he hecho aquí, ActiveChart punto chart title punto delete, ¿vale? Entonces si yo aquí le llamo mi gráfico, ahora ya estoy accediendo a esta al título y lo estoy cambiando, ¿vale? En cambio, si yo aquí dejo una cadena vacía, ahora nos va a borrar el título. Pues muy bien, vamos a dejar esto como mi gráfico. Y por último, lo que suelo modificar también mucho son los ejes, los títulos de los ejes. Entonces vamos a añadir dos parámetros opcionales.
optional leyenda X as string y optional leyenda Y as string. Bien. Pues ahora aquí debajo, si leyenda X es diferente de cadena vacía, entonces activeChart.axis, esto es xl category punto axis title punto format punto text frame 2 punto text range punto characters punto text es igual a leyenda X, y si no, ActiveChart, es decir, si contiene cadena vacía, ActiveChart.axis xl category punto axis title punto delete. Y con esto terminaríamos. Ahora tendríamos que hacer lo mismo. Control Z, lo mismo para el caso de la leyenda del eje Y. Solo que aquí tenemos que cambiar xl category por xl value, que son los valores de la serie, y aquí leyenda X por leyenda Y. Vale, pues vamos a probar esto. Entonces la leyenda X le vamos a decir tiempo, por ejemplo, y la leyenda Y distancia recorrida. Borramos esto, ejecutamos, y ahora el eje X se llama tiempo, el eje Y se llama distancia recorrida. Si por ejemplo no quiero que aparezca el eje X, pues al ejecutar ya no nos sale el eje X. Y lo mismo si no quiero que salga el eje Y. Ejecutamos y ya no sale ni el eje X ni el eje Y. Y bueno, esto es todo. Espero que sea útil. Yo lo utilizo, la verdad es que bastante, porque una vez creas la función, te tiras un rato creándola, configurando el gráfico más o menos como tú quieres, pues es bastante útil para presentar un montón de cosas. ¿Vale? Y bueno, eso es todo, nada más, un saludo.